Ahora veremos los espejos convexos, que son espejos divergentes. En los espejos convexos, la zona espejada es la superficie exterior de un casquete esférico, o sea, se lo ataca por fuera, digamos, al casquete esférico, y de esa manera la diferencia fundamental que hay con los espejos anteriores que vimos, que son los cóncavos o convergentes, es que estos espejos divergentes tienen un foco virtual. Fíjense qué significa eso brevemente. Ante un haz de rayos paralelos incidentes, acá en azul, en esta ilustración, se reflejan divergiendo, como se observan los rayos rojos que son los rayos reflejados, que siempre los marco así con ese color, los rayos que salen del espejo y que son todos divergentes y por lo tanto parecen provenir de un punto ubicado detrás del espejo y ese es el foco virtual. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre el espejo convexo o divergente con el espejo anterior que habíamos visto, que es el espejo cóncavo o convergente. Recordemos que cuando vimos el espejo cóncavo, tenía esta virtud, el espejo cóncavo, ¿no? La zona espejada era la zona interior del casquete esférico, entonces ante un haz de rayos paralelos se reflejaban de manera tal que concurrían o convergían en el foco real, y por eso el foco era real y la distancia focal F era positiva, porque el foco era real y los rayos reflejados se cortaban en su trayectoria real. Pero ahora estamos en un espejo distinto, que es un espejo divergente, y en este espejo convexo, nos vamos a encontrar que los rayos divergen y parecen provenir del foco, ¿no? Y por lo tanto el foco es virtual. Y la distancia focal va a ser negativa, como está bien aclarado acá, por esa razón, siguiendo nuestras convenciones de signos, que si virtual, negativo. Y también pasa con la distancia focal. Como el foco es virtual, la distancia focal va a ser negativa y vamos a seguir trabajando exactamente con la misma fórmula de los focos de Descartes y con la misma fórmula del aumento lateral ya vista y todo exactamente igual, pero considerando que el foco es virtual y la distancia focal es negativa. Fíjense que acá yo ya prácticamente no voy a volver a analizar puntualmente las leyes por separado, las leyes de la reflexión, ¿no? No quise volver a hacerla directamente, pero si uno quisiera volver a hacerlo, obviamente lo puede demostrar. O sea, en este caso, este primer rayo azul que incide sobre la superficie del espejo, divergente, en este punto, ¿cierto? Si yo uno el centro de curvatura, ¿no? Con ese punto, que es la dirección radial, y prolongo, ahí tenemos la normal. Esa es la normal en el punto de incidencia, ¿cierto? Recordemos que la normal ya hemos dicho que siempre es radial, o sea, tiene la dirección del radio. Por lo tanto, ahí podemos ver que ante un ángulo de incidencia determinado acá, se forma el mismo ángulo de reflexión para el otro lado de la normal. Por eso este rojo es el primer rayo reflejado. Si lo prolongo, parece provenir del foco. Y así podría seguir trazando normales, pero ya les digo, no hace falta volver a hacer todo el procedimiento, ya lo hicimos una vez con el espejo cóncavo para deducir la ley de los espejos y la ley del aumento lateral, y no vamos a hacerlo de nuevo para el espejo divergente, porque básicamente es muy similar, pero si uno lo quiere hacer, lo puede hacer, por supuesto. Ahí se observa otra normal y ahí se observa el ángulo de incidencia igual al ángulo de la reflexión, ¿no? Y otra vez otro rayo reflejado, divergente, y por lo tanto que no se corta en su trayectoria real con el anterior, y si uno los prolonga, parecen provenir del foco, y el foco es virtual y está a la mitad del radio, pero obviamente también está, digamos, hacia adentro del espejo, ¿no? Así que bueno, eso es como para entrar en tema acerca de este espejo divergente, que va a tener mucho menos variabilidad que el otro espejo, porque ya vamos a ver que la imagen siempre va a ser del mismo tipo, siempre virtual, las imágenes de los objetos van a ser siempre virtuales, siempre derechas y siempre menores, así que no va a tener tantos elementos diversos como el espejo cóncavo o convergente, que era mucho más vistoso por la cantidad de imágenes distintas que ofrecía y demás. Así que directamente me voy a ir ahora al simulador que hice yo acerca de los espejos divergentes y en este simulador podemos ver que yo les agregué las fórmulas que me gusta especialmente,
mostrarlas, ¿no? Pero primero veamos las condiciones del simulador. Otra vez está estos dos puntos, ¿cierto? Me voy a ubicar convenientemente para no tapar, tratar de no tapar ninguna escena. Bueno, entonces, acá tengo el objeto, el extremo superior de esta flechita roja, que es el objeto. Por supuesto, lo puedo poner positivo o negativo, el aspecto lateral Y del objeto. Y además tenemos este control que es el centro de curvatura. Inicialmente está fijado ahí en 6 metros, ¿no? Menos 6 le pongo de radio, no importa eso en este momento, pero lo importante, bueno, he vuelto a dividir el eje X, graduarlo positivo para la izquierda, negativo para la derecha, al revés de lo que se hace habitualmente. No tiene tanta importancia, pero básicamente yo puedo cambiar el centro de curvatura y el espejo va ajustando su curvatura, obviamente, ¿no? Y como ya hemos dicho antes, yo también acá le hice ese procedimiento de estirarlo verticalmente al simulador. Entonces, una división vertical son 10 centímetros, o sea, acá tenemos, por ejemplo, ahí hay un objeto de 30 centímetros, casi 30 centímetros de tamaño, ¿no? Ahí está justo 30, y sin embargo no está a 40 centímetros el espejo, sino a 4 metros el espejo, porque cada división horizontal vale 1 metro y cada división vertical vale 10 centímetros. Esa imprecisión me va a servir para mostrar mejor cómo se comporta el espejo. Y además, como los cambios de dirección, al igual que en el otro simulador de los espejos cóncavos, se van a dar sobre esta vertical imaginaria y no sobre el espejo propiamente dicho, para que dé exacto y suponer que ese delta que mostramos nosotros en la teoría, esa discrepancia delta, es prácticamente cero. Así que bueno, por supuesto que si el radio es más grande, es esa diferencia casi cero, pero los cambios de dirección los hago todo sobre esa recta imaginaria vertical a la altura del vértice del casquete, ¿no? Así que bueno, volvamos a poner inicio para que vuelva a focalizarse con los valores, inicializarse con los valores precargados del simulador, que son, a 3 metros está el objeto, como se observa ahí, a 3 metros del vértice, ¿no? Tiene un tamaño vertical de 30 centímetros, 3 unidades verticales. El radio está tomado como 6 metros, bueno, menos 6. Sabemos que en geometría no existen los radios negativos, pero bueno, ahora concedámoslo 6 metros o menos 6, no importa. Pero la distancia focal, esto sí importa. La distancia focal es negativa porque el foco es virtual, como estábamos diciendo recién. O sea, es la mitad del radio, pero negativo. Bueno, si el radio lo tomamos como menos 6, es la mitad del radio, directamente menos 3. Y si no, si el radio lo tomamos como 6, hay que acordarse de que uno hay que dividir por 2 el radio y hay que acordarse de ponerle el signo negativo a la distancia focal, porque vamos a trabajar con la misma fórmula de siempre y la distancia focal tiene que ser negativa. Si no, no va a trabajar esto, ¿no? Bueno, vamos a trazar rayos para que vean. El primer rayo ya está trazado. Y de paso ahora vemos la regla del trazado de rayo. Mejor verlo acá dinámicamente que verlo en el apunte donde no está dibujado, ahí al instante. Pero empezamos a ver cómo trabaja esto, miren. A ver, rayo que incide paralelo al eje focal o principal se refleja de manera tal que su prolongación provenga del foco. Porque recordemos que el foco es virtual. Entonces no podemos decir la misma regla que en el anterior espejo cóncavo, que decíamos que el rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco, porque acá el foco es virtual. Entonces se modifica ligeramente esa primera regla de ese primer rayo. Rayo que incide paralelo al eje principal se refleja de manera tal que parece provenir del foco virtual F, o sea, cuya prolongación proviene del foco virtual F. Esa es la modificación de la regla, adaptada al espejo que tiene foco virtual como el espejo convexo. Segunda regla, rayo que incide pasando por foco se refleja paralelo, decíamos antes, pero fíjese cómo se va a modificar ahora. Por foco, que incide por foco. Veamos cómo es este rayo que incide por foco. Acá, que está incidente graficado en azul. Incide no pasando por el foco, porque el foco es virtual, sino que incide en una dirección tal cuya prolongación apunta a pasar por el foco. Va a tratar de pasar por el foco. No va a lograr pasar por el foco, porque el foco es virtual, pero ese es el rayo incidente que se refleja paralelo, ¿no? Entonces,
paralelo al eje principal. Ahí están los dos primeros rayos del espejo, del mismo espejo anterior que veíamos antes, cóncavo, pero ahora adaptado a un espejo convexo que tiene un foco virtual. Entonces, rayo que incide paralelo se refleja con una prolongación tal que proviene del foco. Y rayo que apunta a incidir pasando por el foco, pero no logra hacerlo porque el foco está detrás del espejo, se refleja paralelo al eje principal. ¿Ven? Esas son las dos primeras reglas del otro espejo, modificada a un entorno de foco virtual, ¿no? La tercera regla, la cuarta en realidad, porque la tercera era el foco que venía por la dirección del centro. Eso no lo puse acá, ¿cierto? Lo podríamos agregar acá. Por ejemplo, acá se podría hacer un rayo incidente, ¿no? Que uniera este punto, ¿cierto? Con el centro. Obviamente no va a llegar al centro, no va, pero ese sería un rayo radial, ¿no? Un rayo radial, ¿no? En este caso, si lo hacemos acá en azul, sería este rayo incidente, ¿no? Con una dirección tal, esa es el tercer rayo, ¿no? Que habíamos visto. Sí, el tercer rayo que habíamos visto nosotros en la teoría de los rayos típicos de un espejo. Ese rayo apunta a pasar por el centro y por lo tanto tiene dirección radial y por lo tanto se refleja sobre sí mismo. Ese es el que no pongo nunca yo en los simuladores porque al reflejarse sobre sí mismo es obvio de que queda oculto, quedaría el azul oculto por el rojo, pero lo mismo se corta en el mismo punto. Bueno, así que ese rayo lo vamos a omitir. Y vamos al último, ¿cierto? Que es el cuarto, ¿no? Que ese es igual que siempre. Rayo que incide en el vértice del casquete con un ángulo de incidencia respecto de la normal en el vértice que es el eje focal, la normal en el vértice. Se refleja con el mismo ángulo para el otro lado y por lo tanto se refleja de esta manera. Bueno, ahí se observa perfectamente bien que los tres rayos emergentes en rojo son divergentes. Es un espejo divergente, el espejo cóncavo. ¿Y de dónde parecen provenir? De este punto, ¿no? Ese punto, como se observa ahí, es la imagen, ¿no? La imagen, o sea, se obtiene prolongando los rayos emergentes, como toda imagen virtual, como la imagen del espejo plano, ¿cierto? Que se obtienen prolongando las direcciones de los rayos emergentes del espejo, ¿no? Así que bueno, eso es lo básico, y este espejo, como les dije antes, no da ninguna diversidad, porque fíjense, yo el objeto, si lo pongo muy cerca, el objeto del espejo, la imagen es casi igual. Nunca llega a ser exactamente igual, pero es casi igual, ¿no? Pero siempre es virtual, o sea, siempre está detrás del espejo, ¿no? Y si me alejo, bueno, lo mismo, la imagen siempre es virtual, siempre es menor. Fíjense, me alejo más, me alejo más, me alejo más. La imagen siempre es virtual, siempre es menor, siempre es derecha, con respecto al objeto. Si el objeto lo pongo al revés, bueno, la imagen también pasa a estar al revés, pero es derecha respecto del objeto. O sea, no hay inversión, no hay patas para arriba acá, ¿no? Se ubican. Entonces ahí tenemos una situación monocorde, monótona, podríamos decir, en donde no vamos a encontrar ninguna cosa conceptualmente diversa, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, si volvemos al inicio acá, todo lo demás se puede ver pueden ver las fórmulas que respaldan al simulador y los datos que saca el simulador. Fíjense acá, ¿eh? Si le ponemos, revisemos alguna cuenta, la original, la precargada, fíjense, un objeto de 30 centímetros de altura a 3 metros del espejo, va a dar en este espejo de 6 metros de radio o menos 6 metros de radio y menos 3 metros de distancia focal, como se observa ahí, va a dar una distancia imagen de 1,5 metros, fíjense, la mitad, ¿no? El objeto estaba, ¿a dónde está? Acá, X a 3 metros, el objeto está a 3 metros y la imagen X' se va a formar a una distancia horizontal de 1,5 metros, ¿no? Pero va a ser de un tamaño tal que es la mitad, porque observen que el tamaño del objeto es 30 centímetros, y la imagen es 15, y prima, 15. Vamos a verificar esto. Vamos a verificar esto con la calculadora brevemente, con la ley de Descartes de los focos, 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f, donde no vamos a cambiar absolutamente nada, ¿cierto? Solamente hay que tomar en cuenta que
F es negativo porque es un foco virtual y por lo tanto la distancia focal, en este caso 3 metros, va a ser en realidad menos 3 metros, como bien está indicado ahí, y vamos a poder sacar fácilmente o verificar fácilmente los valores previstos por el simulador. Tomemos la calculadora y hagamos una cuenta. Miren, si me dan este problema a mí y lo tengo que analizar analíticamente, aplico la fórmula de Descartes y tengo 1 sobre x, x es 3 metros, 1 sobre 3 metros, más 1 sobre x', que no lo conozco, igual a 1 sobre f, que es, en este caso, menos 3, ¿cierto? La distancia focal de este espejo. Entonces, finalmente acá, para despejar x', tendríamos que hacer, por un lado, menos un tercio. Acá vamos a poner el signo menos. Menos un tercio, que sería esta fracción, y luego el un tercio pasaría restando y quedaría menos un tercio, ¿cierto? Menos un tercio que pasa restando, y eso da menos 2 tercios. Menos 2 tercios es 1 sobre x'. Dándolo vuelta, elevando a la menos 1, o sea, dando la vuelta, tengo menos 3 medios, que es menos 1,5. Y ahí está la distancia imagen. Si uno no hubiera hecho ningún dibujo ni nada, solamente mirando la distancia imagen y viendo que ella es negativa, ya sabemos que la imagen es virtual. ¿Ven? Me lo está diciendo la fórmula y la imagen x' negativo me está diciendo que la imagen es virtual. Acá, para más datos, bueno, lo gradué positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda para que hubiera más correspondencia, pero bueno, lo importante es este tema del que el signo negativo de x' me va a indicar que la imagen es virtual. Yendo a la magnificación, m, es la misma fórmula que habíamos visto antes. Ya sabemos que m es y' sobre i, ¿no? Pero la fórmula práctica de cálculo, el aumento lateral, es menos x' sobre x. Entonces, si uno hace menos x' sobre x, menos 1,5, bueno, acá, bueno, menos es más, ¿cierto? Porque x' es negativo. Menos es más, así que quedaría acá 1,5 directamente, ¿no? 1,5 dividido 3, que es x, que es la distancia objeto, está a 3 metros positivo, objeto real, imagen virtual, me va a quedar una magnificación positiva y de un medio, o sea 0,5. Indica que el aumento lateral sea un medio, indica que el objeto lo reduce a la mitad, o sea que la imagen es la mitad del objeto, ¿no? Un medio, pero positivo. Fijémonos que en estos espejos siempre me va a dar negativa la distancia imagen, por lo tanto siempre va a ser la imagen virtual y por lo tanto siempre vamos a tener x' negativo ante un x positivo. Esto va a indicar que ese menos se va a considerar con este menos y va a quedar un aumento lateral siempre positivo, lo cual va a indicar que la imagen está siempre derecha y además siempre va a quedar menor a 1, como podemos ver ahora, ¿no? Y bueno, por supuesto, este 0,5 después se podría aplicar para calcular el tamaño de la imagen, ¿no? Recordando que el aumento lateral m es igual a i' sobre i, evidentemente cuando multiplique la i pasa multiplicando al aumento lateral y eso va a ser el tamaño vertical de la imagen, el i', ¿cierto? En este caso, por supuesto, tendríamos que simplemente multiplicar el tamaño del objeto, que es 30 centímetros, el tamaño lateral del objeto y 30 centímetros, lo multiplicamos por 0,5 o un medio que es el aumento lateral y me va a dar 15, obviamente. Se redujo a la mitad. Así que bueno, este, este tipo de espejo, como les digo, no da ninguna variabilidad. Fíjense que yo puedo correrme acá y no cambia conceptualmente que x es negativo, que m es positivo y menor a 1. No cambia. Si me acerco mucho al espejo, se acerca a 1, ¿no? El, a 1 positivo, o sea, pero no llega nunca a 1. Y si cambio la curvatura también, a lo mejor se agudiza más el efecto distorsivo, podríamos considerar, del espejo, ¿no? Si alejo más el centro, tiende a ser un espejo plano, ¿ven? Tiende a ser un espejo plano, y un espejo plano es un espejo que prácticamente da imágenes iguales, ¿no? Iguales que el objeto y a la misma distancia detrás del espejo, se asemeja, se va asemejando. Pero bueno, este simulador también acá muestra
las características de la imagen. A ver si me corro yo un poquito acá, que se vea las características de la imagen son siempre virtual, menor y derecha, ¿no? Así que eso no cambia en ningún escenario, ¿no? La imagen tiene siempre las mismas características. Bueno, con respecto a, digamos, al apunte teórico que estamos siguiendo, en el apunte teórico redacté todo esto, ¿no? La regla para trazar rayos, pero como ven, ya la vimos recién, digamos, dinámicamente, son las mismas reglas del espejo cóncavo, ¿no? Pero bueno, acá podemos ver que todo rayo que incide paralelo al eje principal y focal se refleja como proviniendo del foco virtual, o sea, con su prolongación pasando por el foco virtual. Y todo rayo que incide apuntando en la dirección del foco virtual, con su prolongación pasando por el foco virtual, se refleja paralelo. Son pequeñas modificaciones de redacción de los rayos típicos con respecto al espejo cóncavo que veíamos antes, ¿no? El tercer rayo, que es el rayo que incide apuntando a pasar por el centro de curvatura, porque en este caso tiene que estar con la prolongación pasando por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo, pues su dirección es radial. Y el cuarto rayo sigue igual. El cuarto rayo era el que impactaba en el vértice y que luego se reflejaba, digamos, con el mismo ángulo por debajo, ¿no? Que acá también está graficado. Bueno, y acá tenemos un gráfico, una imagen de ese simulador básicamente, con el paralelo que se refleja con la prolongación pasando por el foco virtual. El incidente, tratando de pasar, que no llega a pasar por el foco, se refleja paralelo y bueno, cuesta un poquito agarrarle la mano a ese trazado de rayo un poquito levemente diferente que tienen los espejos divergentes comparados con los espejos convergentes, ¿no? Así que bueno, eh, ahí tenemos la imagen, ¿no? Y el tercer rayo que impacta en el vértice, que se refleja con el mismo ángulo para el otro lado. Prolongando los rayos emergentes del espejo, se obtiene la imagen, que siempre es virtual, que siempre es derecha y que siempre es menor. Y la distancia imagen es siempre negativa, indicando que la imagen es virtual. El aumento lateral es siempre positivo, indicando que está derecha. Y su módulo es menor a 1, indicando que está disminuida, ¿no? Bueno, y por último, ahora vamos a ver algunos usos de los espejos, de este tipo de espejo esférico.